Buenas tardes a todos, estamos con Udi Manor, doctor en Historia por la Universidad de Haifa, autor de varios artículos y libros sobre historia israelí y también historia del pueblo judío a nivel mundial. En esta ocasión, Udi, vamos a hablar, si te parece, sobre la actualidad de la sociedad israelí en estos 75 años. Lo que primero te querría consultar es, ¿cómo evalúas esos cambios demográficos que tuvo la sociedad en estos tiempos? ¿En estos tiempos te referís a los últimos 100 años o los últimos 20 o cómo? Yo diría los últimos 75 años, es decir, desde la fundación del Estado. Pero bueno, si querés ir más allá, por supuesto, porque te escuchamos. Está bien y yo diría como un buen sionista los primeros 75 años, si no los últimos 70, pero es igual. Mira, prácticamente estamos hablando de una historia del Estado de Israel que es en este aspecto una continuación de la historia del pueblo judío. El pueblo judío está en cualquier lado. Y entonces en Israel, que es un lado, ahí vienen judíos de todos los lados, entonces ya tenemos como la pauta más importante que mucha gente tiende a olvidar, que en realidad somos, en términos de sociólogos, somos una sociedad de inmigrantes. Claro que no es como cualquiera, no es que hay muchos, o sea, hay países de inmigración clásicos, digamos, Argentina, Canadá, Estados Unidos sobre todo, y Sudáfrica y Australia, que ahí la inmigración realmente como si no tiene una ideología prefija. Eso no quiere decir que no hay un ideario tras de la República Argentina o de la República Norteamericana, pero todo lo que tiene que ver con el sionismo, por supuesto que es una ideología que va más allá de una república, sino la idea de retornar a la tierra prometida y ir construyendo juntos un hogar nacional, es una meta-ideología que hace que toda la mezcla impresionante, esta palabra que siempre no me sale, hace que todo este proyecto por un lado es muy exitoso relativamente, por otro lado lleva problemáticas que para mí el criterio no tiene solución, en el sentido de que 2 más 2 son 4, o que, no sé, definiendo un partido de fútbol o de básquet o lo que sea. O sea, son cosas dialécticas, para decirlo así, que nos van a acompañar por lo menos 3, 4 generaciones. Antes de llegar a esas problemáticas que me interesan, ¿no? De vuelta, la sociedad israelí, aquella del 48, por no hablar también del Lishub, de las primeras, por supuesto, de organizaciones que hubo antes de la fundación del Estado, y esta sociedad, ¿qué cambios fuertes hubieron, más allá de lo que aconteció a nivel mundial, ¿no? Pero si vos podías hablar de una idiosincrasia israelí en el 48, incluso antes y actualmente, ¿cuáles serían esos cambios? Bueno, creo que más que todo el cambio más grande es que en los últimos, por lo menos, últimos 20 años ya no hay como un ancla, se dice, como un eje, un pivote principal, ¿no? Que hasta el 77, o más bien desde 1933 hasta 1977, tenemos como un eje lo que se llama políticamente Mapai, o más allá de Mapai, porque Mapai es el nombre del partido, una fuerza bien heterogénica en cuanto el origen de sus componentes sociales, es decir, gente que venían de Polonia o de Alemania o de Rusia, no es la misma cosa, y venía gente de más, o venían judíos de más, pero la idea va más allá, la idea de Mapai va más allá. La idea de Mapai tiene que ver con un proyecto nacional de construcción de la nación, como se dice en hebreo, Binyan Umah, que tenemos que transformar al pueblo judío de un pueblo que su mayoría está en el comercio, muy minoritario, los Kleppers acá en Argentina y bueno, en Estados Unidos algo parecido, y todo eso se da a conocer, por supuesto, en Europa Oriental, y transformar este pueblo, que tiene una característica X, a transformarla a un pueblo que sigue, si voy a utilizar lindo refrán de Bialik, Lemi toda, lemi braja, la avodah ve'la mlacha, es decir, en hebreo, ¿a quién tenemos a bendecir? Al trabajo y al trabajo. Avodah y melacha son sinónimos. Entonces, utilizando otro clásico refrán de Tuvia el Milkicher, ¿no?
que él canta Lu Haiti Rothschild, ojalá que yo sea Rothschild. O sea, el comerciante pequeño judío en Plaza 11, en el barrio 11, en Villa Crespo, en los años 30, o en Nueva York, 50 años antes, casi no termina el mes, como nosotros decimos en hebreo, pero tiene el sueño de transformarse a un Rothschild. De repente viene un sionismo del movimiento laborista, eso es Mapai, y dice, no, la idea más allá que está bien ser rico, pero no todos pueden ser Rothschild. ¿Ok? Más allá, no te tengo que explicar como economista qué significa un gran Rothschild a la economía de la mayoría. Pero más allá de esta discusión, es obvio que si queremos hacer un hogar nacional, tenemos que juntarnos e ir más allá de nuestro antepasado galiciano o ruso-ucraniano para hacer un proyecto individual, ¿no? Exactamente, y los primeros Halutzim cantando, bueno, otro refrán que a mí me encanta porque son cosas que realmente como encapsulan mucha historia. Anu banu arza livnot uleibanot ba. Nosotros hemos llegado a nuestra tierra para construir y ser construidos en el momento que estamos construyendo. Así que por un lado estás pensando de ti mismo y de tu familia, entre comillas egoísmo, no es egoísmo, claro. Es responsabilidad del individuo. Por el otro lado no podés llegar a ningún lado si no colaboras con los demás. Eso se fue el proyecto entre 1933, cuando Mapai sube al poder, se hace el eje principal hasta 77. Y de ahí con el cambio político ya como en la política. Bueno, ahí llega Begin y hay todo también un cambio mundial, Thatcher, Reagan, ¿no? Y ese Israel que va a tomar un cariz más individualista, como en gran parte del mundo, ¿no? Las sociedades, Thatcher dice, no hay sociedad, hay individuos, ¿no? Exactamente. Ese Israel, ¿es el Israel actual? ¿Es un Israel que de alguna forma volvió también a sus orígenes actualmente o crees que fue en esa dirección individualista? Bueno, a esta pregunta fundamental hay dos respuestas, o sea, dos caminos que se pueden después dividir a 80 en cada uno, ¿no? Pero básicamente sería la mayoría de los sociólogos, historiadores, tengo que reconocer, la gran mayoría están diciendo claramente que entre 77 y 85 hay algunos que lo empujan un poco para atrás a 65. Son momentos de historia, no sé si tenemos tiempo para entrar en detalles, pero no tiene importancia. Claro. Porque si es 65 o 85, la mayoría están de acuerdo que sí se puede hablar de una revolución. O sea, de rompiendo el camino clásico del Mapai, yendo más al individualismo, volviendo al sueño de Rothschild. Hay muchos Rothschild en Israel, claro. O sea, mucha gente con muchísima plata, es impresionante los edificios y los autos y lo que sea. Yo siempre doy ejemplo a mis alumnos porque la economía, que se puede hablar en términos generales, después se puede hablar del precio de un reloj. Si venden en Tel Aviv un reloj por 40,000 shekel, que sería más o menos $15,000, entonces hay alguien que puede gastar $15,000 en una estupidez que es reloj, porque para saber el tiempo no hace falta reloj. Claro. Hoy en día tenés el celular. Claro. Entonces, la mayoría, yo pertenezco a la minoría que dice que si bien había un cambio en 77, eso es innegable, por el otro lado, el camino fijado por Mapai no se puede ir demasiado lejos de allá, porque las necesidades del Estado de Israel, tanto su posición en frente a sus vecinos, es decir, el famoso tema de seguridad, shalom y bitajón, ¿no? Seguridad y paz, proceso de paz o lo que sea, queda igual, o algunos dirán, con razón, que se empeoró, porque ya no hay guerra fría, entonces no hay balance internacional, y por ende los países árabes, ningún país árabe se puede considerar como un eje, como solía ser Egipto en los años 70, y los asuntos internos siguen prácticamente parecidos, no iguales, parecidos, ¿no? De repente tenemos un país, solíamos decir que Israel es un pequeño país con poca población. Yo leí un protocolo del gobierno del año 62, a donde los ministros, Ben Gurion es el primer ministro, están muy contentos porque por fin llegamos a la cifra casi mística de 2 millones de judíos.
Y todavía decían que no es suficiente porque no llegamos a la masa crítica para asegurar el futuro de Israel. Hoy tenemos problemas, todo lo contrario. Ya somos más grandes que Holanda. Somos el país más denso en el mundo. Claro. Tenemos problemas del medio ambiente que nadie sabe cómo es el precio. Entonces, los desafíos del hogar nacional judío siguen siendo de tal índole que no se puede ir resolviéndolos con un individualismo salvaje, ni hablar de las estupideces de Thatcher, pero tampoco el neoliberalismo, digamos, más responsable. No está en discusión, como en muchos países, sobre todo en Argentina, ¿no?, el rol del Estado, el Estado como con un gran peso en la sociedad. ¿Se cree que ese Estado hoy en día y va a seguir siendo necesario en Israel, o también hay un auge privatizador y búsquedas por justamente en este individualismo porque el Estado no se entromete en nuestras vidas? Bueno, a ver, mira, en el aspecto del discurso, claro que hay, porque estamos viviendo en un mundo. Ahora no te tengo que explicar cómo funcionan las redes sociales, todo es traducible, uno no tiene que saber ni francés, ni alemán, ni español, pone el Google Translate y enseguida lo que dice Milei es traducible al hebreo, lo que dice Feiglin es traducible del hebreo al castellano. Los discursos, la escuela austríaca suena, claro, como, si pones corbata mejor todavía, bueno, bla, 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 eso no tiene fin. En el mundo real sigue lo que yo insisto, lo que pasa en el mundo real es que no hay forma, o sea, objetivamente no existe un individualismo, ningún país, ninguna organización a nivel que va más allá de una familia de 5 componentes puede hacer todo lo suyo. Estamos viviendo en el mundo real dependiendo uno del otro en una forma que no tiene antecedentes. Y eso no es una narrativa, no es mi opinión. Estoy describiendo una realidad objetiva, ¿no? Ahora, yendo un poco más al grano, digamos, hablando de Israel específicamente, vamos a analizar el individualismo clásico, Startup Nation. O sea, sale un muchacho de 23 años del ejército, tiene el bocho así. El garage y el emprendedor que él solo pudo. Sí. Perfecto, está bien, hay gente, ¿cómo se dice? El bocho judío, la rocha judía mamtzilanu patenti, ¿no? Es una canción de los años 60. La cabeza judía está inventando cualquier cosa, ahí sí. Pero esas maravillas tienen como una base, una infraestructura, eso no cae del cielo. Eso no cae del cielo. Tenemos el ejército como un eje, tenemos la academia como otro eje, tenemos el propio Estado como otro eje. Entonces hay un contexto. Entonces en el dicho se puede decir cualquier cosa. A mí me aburre mucho, eso es la verdad. Y en el hecho estamos siguiendo más que todo el camino, como yo dije, del Mapai. Claro que nadie lo reconoce, ojo, nadie va a usar ni siquiera lo que solía, hace 20 años era mucho más legítimo decir yo soy socialdemócrata. Hoy yo, para que me escuchen, yo tengo que decir no, yo soy capitalista, claro, ojo, claro, yo no, pero soy capitalista de la escuela de Benjamin Franklin. Y ahí me dicen, ¿quién es Benjamin Franklin? Benjamin Franklin, claro, aquel pensador que él dijo en inglés, suena mejor, no sé cómo traducirlo en castellano, an ounce of prevention worth a pound of cure. Es decir, una onza, se dice en castellano, de peso. Sí, onza, sí. Onza de prevención, correcto, vale un kilo de cura. Claro, es decir, que según el capitalismo clásico de Franklin, hay que tener un ente, el Estado, el público, que va a invertir en la prevención para evitar. Y esos cimientos que vos decís fundó Mapai, ¿no? Sí. Y la Histadrut también, por supuesto, ¿no? Sí. Claro. Básica de la Histadrut, por supuesto. Llega mucho antes que Mapai. En 1920 es la base de la agrupación política que se hace en 1929. Correcto. ¿Esos no los ves en peligro más allá de lo discursivo? ¿Crees que hay cierto consenso en la sociedad que eso debe seguir estando? ¿O temes que efectivamente ese discurso empiece a calar hondo en las nuevas generaciones y se empiece a disgregar esos cimientos? Es una muy buena pregunta y yo confieso que tengo una enfermedad fatal que no tiene cura. Soy optimista insoportable. O sea, cada vez que trato de ser pesimista no me sale.
Y eso está mal. O sea, desde el punto de vista científico, uno tiene que inyectar un poco del pesimismo, porque si vos sos solamente optimista, no escuchás suficientemente, o si escuchás, no prestas atención, y si prestas atención, no realmente das bola, como dicen acá, a los argumentos que para mí son Gramsci, vacíos. Eso es Gramsci, es y bueno, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Exactamente, entonces tratando de darte una respuesta más balanceada, por un lado soy optimista, y mi optimismo no yace en la buena voluntad de la gente. O sea, en el siglo XXI hay mucha gente que sienten que el derecho de hablar estupideces se transformó en una obligación. Entonces la gente dice cualquier cosa. Por el otro lado tenemos la vida real, ¿ok? Irán por un lado y los desafíos ambientales y de vivienda en Israel por el otro lado, y la educación. Y bueno, después podemos hablar de los ultraortodoxos, podemos hablar de los árabes. La lista de problemas la conozco muy bien. De eso ibas a comenzar hablando y de eso yo te quería preguntar. Enseguida, pero quiero quedar bien. Por un lado, el optimismo mío no es un optimismo vacío, yace en la realidad. Por el otro lado, realidades pueden cambiar si habrán suficientes personas, más que todo jóvenes, que cuando llegue el día de las elecciones, porque en Israel no es como en Argentina que es obligatorio, entonces y en Israel lo hacen el martes, día martes, entonces es un día hábil, entonces todo el mundo no va a trabajar para poder votar. Mucha gente van y votan, después van a pasear, y mucha gente, jóvenes, directamente van porque dicen, la política es una basura. ¿Y por qué la política es una basura? Por la Estado, y por té, y por tal, y por todo. Entonces ahí está un peligro que la gente, o que van a enamorarse con palabras vacías de populismo malo, porque el populismo original de fines del siglo XIX en Estados Unidos era una fuerza muy progresista en el buen sentido. Mira cómo tenemos que analizar cada palabra, eso no tiene fin. Bien, entonces ahí está el asunto. No, y bueno, y era eso, ¿no? ¿Qué desafíos crees que enfrenta hoy en día la sociedad israelí, sobre todo en relación a aquella inicial sociedad israelí, ¿no? Sí, bueno, entonces, mira, eso yo aprendí de gente que están trabajando en la vida real, en la economía, no como economistas, y tengo mucho respeto a economistas, sino como empresarios, ¿no? Que me dicen, me explicaban que hay una ley que no está escrita en ningún lado, ellos me dicen, de las grandes cifras. Por ejemplo, o sea, aplicando, ¿no? Cuando habían 600,000 judíos en la nueva Israel, entonces 1% de gente que no trabajan o que no colaboran o que manejan mal por la calle o que tiran basura o lo que sea, 1% de 600,000 son ¿cuánto? 6,000. Entonces 6,000 en todo el país no es mucho, entonces no lo sentí. De repente somos casi 10 millones. Ahí 1% ya son cifras, y si es más que 1%, si son 4% o 5%, hay gente que dicen 10%, ahí tenemos problemas que ya lo conocíamos históricamente hace 75 años o más, en la época del Yishuv. La cuestión y bueno, hay muchos israelíes que para ellos este peso demográfico, entre comillas, o no entre comillas, o sea, este peso de ciudadanos que no participan suficientemente, porque no participar para nada, eso no existe, pero suficientemente, no tienen suficiente conocimiento educativo para insertar al mercado laboral, no tienen suficientes herramientas para generar sus propios fuentes de trabajo, porque hoy en el mundo moderno mucha gente hace sus propios emprendimientos a nivel, no necesariamente en el high-tech, puede ser, qué sé yo, pintor, alguien que prepara comida buena o lo que sea, ¿no? O corta pelo, hay muchas, pero hay que tener herramientas porque en este mundo hay que saber cómo manejar plata, recibir crédito. No, te refieres a generar valor, sobre todo. Y bueno, y claro, exactamente. Entonces ahí el peso de esta parte de la sociedad israelí se transforma a una pesadilla en los ojos de muchos israelíes, y creo que las últimas manifestaciones que tienen muchas justificaciones, tienen muchos motivos, pero está bastante reconocido
he aceptado que gran parte de la manifestación tiene que ver con eso, con esta pesadilla, que si no vamos a hacer algo clarísimo en este momento, bueno, en los próximos años vamos a tener un problema muchísimo más con grande. Un segmento de la sociedad que no es lo suficientemente productiva como para sostener el crecimiento económico, ¿no? Exactamente. Es más, mira, son las paradojas del éxito. Que cuando no había nada, en 1878 vivían 24.000 judíos en Eretz Israel. Y la mayoría de ellos fueron bancados por los judíos en la diáspora, que sentían muy orgullosos de mantener a sus hermanos y hermanas que estaban viviendo en Jerusalén esperando el Mesías. Entonces ahí, cuando empieza el sionismo, cuando la mitad de la gente muere de una enfermedad, de lo que sea, de tifus, entonces nadie pelea por ser rico, no hay ricos, se puede soñar. De repente, todo relativamente Israel es un éxito, entonces la gente, perdón, el cinismo, ¿no? Porque suena mal, pero la gente vive más, de repente la jubilación tiene que aguantar gente que ya llegan llegan a 90 años, a 100 años, cuando mis abuelos, que los 4 murieron acá en Buenos Aires, llegaban. Bueno, tres de los 4 llegaban a 65 años, solo una abuela que falleció en Israel llegó a los 82 años, que para su época es bastante, pero hoy 82 se llama eso, que tenemos los ancianos, los jubilados jovencitos, los jubilados menos jovencitos, después los jubilados grandes y después solamente cuando llegan a 90 años para adelante, ahí ya se puede. Entonces todo eso cuesta plata, entonces la gente hace el cálculo y dicen, bueno, y ahora, la paradoja, ¿quién puede solucionar este tipo de tema? Porque putear y salir con manifestaciones es muy importante, es parte de la democracia, pero ¿quién puede realmente tomar el papel de ir solucionando? Porque no es fácil, pero hay forma de hacer. El Estado. Claro. Entonces ahí otra vez la contradicción, hablando de la contradicción anterior. Exacto. Y ese Estado, bueno, que hoy está tan debatido, ¿no? Sí. Con las manifestaciones a favor y en contra, sin embargo, ¿vos crees que ahí hay un punto común en todos reconocer el valor de la intervención del Estado? ¿Cuáles serían esas dos visiones que están en disputa sobre cómo debería intervenir el Estado? Bueno, eso es una pregunta, como solían decir los americanos, $64,000, que hoy no es nada, entonces claro. El dicho decía $1,000,000, la pregunta de $1,000,000, y no, $1,000,000 no es suficiente, hace falta mucho más, es cuestión de otro nivel, pero antes de llegar a cifras, o sea, la inversión que tiene que poner el Estado en la prevención, volviendo al capitalismo verdadero de Franklin, que cada peso o cada shekel que vas a poner hoy, vas a ahorrar 5 o 10 shekalim dentro de 5 o 10 años, y eso es fundamental, porque esa cuestión, mira, es muy simple, uno puede ser muy cínico, ¿no? Decir, ¿qué me importa la solidaridad? Mapá y también la derecha, en la época del Yeshuv, todos los sionistas hablaban mucho de somos un pueblo y habían valores. Después cada uno tenía su derecha, izquierda, religiosos, sionistas, eso. Pero hoy, como si estamos en el siglo XXI, cada uno es un egoísta. Bueno, entonces yo insisto, perfecto, somos egoístas, no nos importa nada. De punto de vista económico, ¿qué le conviene al Estado? Un grupo, más y más ciudadanos que no solamente que no pagan impuestos, sino el Estado tiene que invertir para que no mueran de hambre, o más y más ciudadanos que, si bien no me importa el otro, no es así, pero estoy jugando el juego, ¿okay? Que en lugar de ser subvencionados por el Estado, ellos participan en el mercado laboral pagando impuestos. Entonces, de punto de vista bien cínica, bien racional, bien neoliberal, la conclusión necesaria, por definición, es intervención del Estado para mejorar, para facilitar el neoliberalismo del futuro. Entonces, el neoliberalismo queda como un slogan, como el Mesías. Siempre estamos esperando el Mesías, ¿no? Claro. Entonces, nunca llega. Entonces, mientras tanto, cumplimos con las mitzvot, tenemos una keilah, o sea, la moraleja, o sea, la analogía es que podemos hablar de un mundo de individualismo. Por el otro lado, para
ir acercando al mundo de individualismo de verdad, tenemos que invertir colectivamente solucionando los problemas que estamos sufriendo. Y ahí está el asunto. Pero de vuelta, ¿ves alguna colisión entre estas dos visiones? ¿O, es decir, o planteas que hay un sector del Estado que está con otra visión económica? Bueno, sí, claro, porque no di la respuesta a la pregunta tuya, que es la porque ¿qué hice? Otra vez, en lugar y con eso ya estoy diciendo lo que pienso sobre el supuesto o no supuesto crisis político, porque tiene dos aspectos. Un aspecto otra vez de narrativas, de imágenes. Ahí estamos mal, estamos por tener una guerra civil, hay un odio. ¿Cómo vamos a sostener? Y los árabes están esperando desde el otro lado de la pared que los judíos empiezan a matar uno al otro y qué sé yo, los judíos antisionistas están chochos. Les dijimos hace 100 años que es una pavada porque los judíos no pueden manejar. Y después el refrán famoso que cuando los judíos están desparramados en todo el mundo es como un fertilizante, ¿no? Ajá, correcto. Son más productivos en la diáspora. Bueno, todos esos argumentos antisionistas que vienen o fuera del pueblo judío o dentro del pueblo judío, de eso trabajé mucho. Entonces, por un lado tenemos eso, según las narrativas de los dos lados estamos por explotar. Por el lado tangible, nada que ver, 80% de los israelíes de todo tipo, también árabes, están de acuerdo en las cosas básicas, ¿no? Que mencioné más de una vez, por lo menos dos, la cuestión de seguridad, conflicto, como quieras llamarlo, y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, la infraestructura, el medio ambiente, todo eso. Entonces, ahora, yo no voy a decir que este conflicto o la crisis política es algo vacío. Tiene peso de verdad, pero no tiene, o sea, este peso enseguida lo voy a tratar de nombrar porque es muy, muy complicado porque hay distintas maneras de verlo. Voy a insistir que esta tangibilidad que tiene el conflicto o la crisis política no tiene el mismo amplitud o la misma importancia como sí tienen los problemas reales, tangibles del Estado de Israel. Entonces, ¿cuáles? ¿Qué serán las explicaciones? Cuando uno habla de una reforma en el régimen, no, revolución en el régimen o reforma judicial. Reforma judicial, bueno, en Argentina ustedes conocen perfectamente. Teóricamente tienen que tener 9 jueces, tienen solamente 4 y 3, peor todavía. Entonces la cuestión, ¿cómo puede funcionar un país? Y después vienen las preguntas, ¿qué macanas hicieron eso? Y cómo ellos juzgan, y de dónde vienen, a quién representan. Bueno, todo eso ya es como detalles, pero ya desde el vamos tenemos un ejemplo de un Estado, una república argentina, y no es el único ejemplo. Estados Unidos también sufrió algo parecido en la época del New Deal de Roosevelt, cuando él decidía así nomás agrandar la Corte Suprema. Entonces, de punto de vista de reforma judicial, Israel está discutiendo sobre la cuestión, no cuántos jueces vamos a tener, porque todo está cumplido, las líneas están, claro, sino de dónde van a venir, quién lo va a elegir, hasta cuánto tiempo. Y otra pregunta, esa es una pregunta, otra pregunta, ¿qué es el balance necesario o querido o ideal entre el poder judicial y el poder ejecutivo, claro, suponiendo, lavando la boca, ¿no?, entre nosotros, que nadie escucha, porque eso es en todo el mundo, que teóricamente el poder legislativo es el madre y el padre, son los padres de la democracia, cuando en realidad nosotros sabemos que en todo el mundo, también en democracias que nadie cuestiona su nivel, como la Gran Bretaña, ya de los años 60 hablan que el poder ejecutivo tiene demasiado fuerza. Entonces, la cuestión del balance, ahora, la paradoja en este momento es que la gente de la derecha que están apoyando la reforma judicial están diciendo que hay que balancear la relación entre los dos poderes, porque según ellos el poder judicial tiene suficiente fuerza. Y este argumento tiene valor, pero no
no así nomás, no en su totalidad. De manera que hoy en día hay una disputa política que tiene que ver con una reforma o una revolución judicial, pero lo que no está en discusión en gran medida, decís vos, es la estructura económica del Estado de Israel. Esos son pocos quienes no conciben la importancia del Estado, de un Estado presente, del ejército, de la universidad, del Estado muy fuertemente interviniendo en la vida de las personas. Tal vez en la economía, con este auge neoliberal, posiblemente sea menos, ¿no? El consenso hacia, por ejemplo, la cuestión tributaria y esas cuestiones, sí, ¿no? Sí, es cuestión de medida. Siempre se puede, o sea, entrando al detalle, por ejemplo, los escalones del impuesto de las ganancias, ¿no? Entonces, eso, claro, que si lo cambias acá, me conviene a mí, perjudico a mi hermano, y lo contrario. Y claro, hay mucha gente en Israel ya años que están quejando sobre las ganancias de los bancos, que dicen de punto de vista del capitalismo puro, porque ¿qué es la fantasía del capitalismo clásico, ¿no? De Benjamin Franklin? O sea, yo hago un riesgo y si pierdo, bueno, mala suerte, y si gano una fortuna y se transforma en un Rothschild. Excelente. Si yo quiero ser millonario de vender falafel, tengo que hacer todos los cálculos, suponiendo que voy a tener suficiente clientes y mi falafel no solamente va a ser el mejor, sino voy a bajar los gastos. Y poco a poco voy juntando plata y voy a tener más sucursales. ¿A dónde está con la comparación con los bancos? Los bancos en Israel no toman ningún tipo de riesgo, en el mundo tampoco. Sí. Siempre ganan. Correcto. Si están mal, están bien. Si están bien, están bien. Sí, claro. Entonces son detalles yo tengo... ¿No tendría lugar un candidato, digamos, un postulante a primer ministro cuyo representante económico pusiera, digamos, versiones liberales extremas, neoliberales, como tampoco me imagino que se profundice el rol del Estado? Es decir, claramente hay un cierto consenso en una economía de centro, con un Estado presente, pero sin llegar, digamos, a asfixiar, digamos, al sector productivo con impuestos y con otras cuestiones, digamos, regulaciones que hacen que sea menos productivo, ¿no? Claro, y la pregunta, o más bien la noción tuya, encaja perfectamente con nuestro punto inicial, la heterogeneidad. Sí, de la sociedad israelí forzó antes del Estado, ya en la época del sionismo, forzó un sistema electoral que no permite problemas de este índole como puede tener un sistema presidencial que muchos israelíes envidian cuando ven Estados Unidos, porque dicen, pero allá hay presidente, poderejecutivo.com, ya está, él arma su gobierno, los ministros son anónimos, nadie lo conoce, nadie es importante, vienen a trabajar, no vienen a hablar, el presidente viaja a China, viaja no sé a dónde, y menos mal que nosotros no tenemos este sistema, porque por definición, si viene un candidato que lava la boca con un neoliberalismo salvaje, en el mejor caso va a tener 10 bancas en el Parlamento, 15, bueno, 20. Entonces 20 le faltan 41 y con esos 41, que siempre son más porque nadie quiere una coalición mínima, quiere una coalición fuerte, por lo menos de 70, así que le quedan 50 que no piensan como él. Entonces la concesión, que es el alma de la democracia, está antes que ni siquiera tenemos un gobierno. Bueno, para finalizar, Udi, y un poco volviendo a lo que habíamos hablado, yo recuerdo en el libro Mi Tierra Prometida, Alik Shavit, que dice: el sionismo intentó ser una gran ingeniería, un canal de Panamá, pero terminó siendo la posibilidad de encontrar soluciones a desafíos impensados en el día a día, digamos, ¿no? ¿Cuánto de eso estás viendo que efectivamente es así? ¿Cuánto de eso crees a futuro que va a seguir siendo así? No comparto, ¿cómo se dice? No comparto esta visión, porque hay que comparar, vuelvo a mi argumento anterior, que es la dialéctica o la paradoja del éxito. Cuando empieza el sionismo, otra vez, volviendo a los datos simples, 24.000 judíos, y en el 1948, 600.000. Y en todos estos 70 años, los judíos sionistas logran construir
350 asentamientos. Tel Aviv también, o sea, puede ser una ciudad, puede ser un kibutz, no importa. Y los judíos ocupan en 1948 7% del territorio. De este punto de vista es un canalazo de Panamá, es un éxito impresionante en relación a al punto inicial. Pero hoy, mira, 350 asentamientos, el Levi Eshkol, que después fue el primer ministro, pero en aquel entonces, estoy hablando de los primeros 3 años del país, él era ministro de Agricultura, él hizo 350 asentamientos en 3 años. Correcto. Y en el año 1949 llegan a Medinat Israel, a la nueva Medinat Israel, 240,000 olim en un año, son 20,000 por mes, 5,000 por semana. Es inimaginable, inimaginable. Entonces, claro que todo eso cambia toda la estructura, cambia las cartas. Entonces, la necesidad de solucionar problemas a nivel cotidiano, puntualmente, en la forma de mapar, muy inteligente, no ir demasiado contra la pared, no tratar de ser perfecto, porque el perfecto es el enemigo del Tov Meod, del posible, sí. Exactamente, sí. Entonces Bruno Bettelheim, sí, un gran pensador de educación, él escribe un libro que me encanta, el título, porque yo también soy padre, o también, que Good Enough Parent. No trate de ser un perfecto padre, no existe eso, o madre. ¿No? Pues no es cuestión de género, es cuestión de relación con sus hijos. No, hay cosas que no tienen solución, entonces tenés que, bueno, la analogía es con la diferencia entre empezar de 0 y llegar a 7%, y empezar en 1948 por una guerra por vida y muerte, después en 49, 240,000 olim en un solo año, después en los años 50, construir una nación, hacer el acueducto y pelear una guerra y otra guerra y otra guerra, sin saber si tenemos suficiente masa crítica de población, ¿ok? En una guerra fría que hasta que Kennedy no sale del escenario y llega Johnson, no hay relaciones especiales con el Occidente, con Estados Unidos. Bueno, tomando todo, considerando todas las circunstancias, lo que hace Israel es un milagro. Entonces no se puede juzgar los segundos 70 años de punto de vista de los milagros de los primeros 70 años, porque relativamente eran algo, servían como infraestructura, pero hasta ahí no más. Correcto. Pero entonces, ¿fue una obra de ingeniería que crees que fue proyectada hasta hoy, o fue la posibilidad de ir cambiando sobre el camino y encontrando nuevas respuestas a nuevos desafíos? Es la única forma, y también porque yo conozco bastante bien los primeros 70 años, y más que todo el famoso ejemplo del movimiento kibutziano. No hay duda, no hay cuestión, ningún historiador que trabaja el tema del kibutz te va a decir que estaban ahí un grupo de muchachos sentados con birome y con papelito, escribiendo, tomando un poco de la ideología del socialismo, un poco de la Biblia, mezclando con un poco de sal, qué sé yo, un poco de provolone, y de eso hacen, no, eso todo el tiempo es trial and error, se dice en inglés, no sé cómo se dice en castellano, ayúdame. Sí, por supuesto, prueba y error. Exactamente, y es el nombre del libro de Weizmann, el nombre de la autobiografía de Chaim Weizmann, es justamente eso. ¿Y quién más representa? Porque el movimiento kibutziano es muy importante, pero está ahí, es un sector. El quien representa más que todo el sionismo creativo, de que todo el tiempo sabe a dónde va. En el hemisferio del norte usamos la metáfora de la estrella polar, porque en el sur no existe, pero cuando uno va a la estrella polar, tratando de llegar a ponerle de Tel Aviv a Netanya, y le dice, bueno, tenés que ir al norte, porque Netanya queda ahí al norte, pero si él fija solamente en la estrella polar, va a caer en un pozo, va a chocar con una... Lógico. Tiene que todo el tiempo dar vueltas. Por lo que estábamos hablando en toda esta charla, que fue el crecimiento económico y demográfico, fueron muchos más los aciertos que errores. ¿Pensás que será así en los próximos 75 años? Sí, vamos a ser suficientemente inteligentes, sí.
si vamos a hacer lo que el ser humano pueda hacer, autodestrucción. No, yo por eso soy optimista, tengo mucho para perder. Excelente, Udi. Bueno. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Udi, por haber estado acá. Gracias por invitarme.